Somos la Iglesia Cristiana Fuente de Salvación, la ciudad de Barahona, ubicada en la calle Duarte, número 49, casi esquina General Cabral, y yo soy el pastor Edwin Batista y quiero compartir una palabra con cada uno de ustedes. Los que me siguen a través de las redes pueden compartir esta transmisión con alguien más. Déjenos sus comentarios. Si tiene alguna petición, escríbala en los comentarios, y si quiere comunicarse con nosotros, escríbanos al 829-934-5882, que esa es la línea que le pone en contacto directo con nosotros. Estamos acá para compartir una palabra de Dios. Y hace una semana atrás dimos inicio a una serie. ¿Cuántos se acuerdan que iniciamos una serie? ¿No se acuerdan? Que la gente, la mayoría no están acá. Pero ustedes se acuerdan que iniciamos una serie. Iniciamos una serie hablando acerca de la palabra de Dios. En la semana antepasada estuvimos impartiendo una actividad específicamente para niños, aunque habían personas adultas, pero en medio de ese escenario estábamos impartiendo una palabra de Dios acerca de la palabra del Señor, dando a conocer que Dios habla, dando a conocer que desde el principio de la creación el Señor ha estado hablando. Primero vimos cómo el Señor está hablando, creó, hizo la estructura de la creación. Y decíamos en ese momento que la palabra expresión en hebreo es tabar, que significa hablar, expresar. Es diferente cuando la palabra es expresada a cuando es escrita. Escrita es la palabra logos, que es este tipo de palabra que dice acá Espíritu Santo, ¿sí o no? Dice Espíritu Santo. Cuando está aquí es el logos, pero cuando está expresada entonces tabar. Y vimos en la trayectoria cómo esa palabra tiene poder, tuvo poder o tiene poder para crear cosas. Recordamos que la palabra de Dios fue escrita en hebreo y en el caso del Nuevo Testamento fue escrita en griego. Dice que hablar de la palabra de Dios, del Dios Todopoderoso, es hablar de la expresión misma de su poder, porque fue su expresión lo que materializó la creación. Decíamos en la semana anterior, leyendo el capítulo 1 de Génesis, donde dice la palabra: y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, sean las grandes lumbreras, y dijo Dios, y estuvimos leyendo bastante acerca de esto, dando a conocer de que todo lo que nosotros vemos fue creado por la palabra de Dios, fue creado por la expresión misma de Elohim, del Creador. Entonces, luego que vimos a Dios dándole una orden a la tierra para que produzca frutos, dándole orden a las aguas para que produzcan peces y aves. ¿Usted sabía que la gallina salió del agua? La gallina, la garza, todas las aves que usted ven fue del agua que salieron. Todo esto, Dios le da una orden al agua para que produzca peces y para que produzca aves que vuelen en los aires. Entonces, luego de esto, vimos cómo Dios también le habló al hombre. Cuando creó al hombre, no fue creado con la palabra, sino que fue creado con la misma mano de Dios. Y dice que luego en el capítulo 2 del verso 16, o en el verso 16 del capítulo, dice que Dios entonces habló al hombre. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, dando a entender que Dios habla a los hombres. Dando a entender que Dios le habla a los hombres. Hay mucha gente que no creen que Dios habla. Hay mucha gente que no pueden entender en la capacidad lógica humana de que Dios habla. Entonces, si nosotros no incorporamos en nuestras vidas
el conocimiento de que Dios habla, entonces nunca vamos a recibir una palabra de Dios. Porque si usted no cree en su espíritu de que Dios habla, entonces lo que yo estoy haciendo acá es perdiendo mi tiempo y haciéndoselo perder a usted, ¿sí o no? Porque yo no vine aquí a hablar de mí, yo vine aquí a hablar de la palabra de Dios. Entonces hay que crear un nivel de conciencia o elevar nuestra conciencia hasta el nivel de que lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, hubo un tiempo anteriormente de que no había palabra de Dios escrita. ¿Ah? Entonces, en esta mañana quiero hablarte con el tema la palabra de Dios, segunda parte. Estaba recapitulando. Entonces, nosotros podemos ver en la Biblia, porque usted lee la palabra del Señor o la gente lee la Biblia y la lee desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero ahí hay historia que quien la escribió no estaba en el momento de que pasó. Por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia que le dicen, se le llama la Torá o se le llama el Talmud o simplemente los primeros 5 libros de la Biblia o la ley, la escribió Moisés. Pero Moisés está muy lejos de Génesis, está muchísimos años después. Entonces, ¿cómo la escribió Moisés? ¿Lo puede bajar un poquito más? ¿Cómo lo escribió Moisés? Moisés fue inspirado por el Espíritu de Dios para escribir esta palabra. Pero hay otra cosa que acontece, y es que cuando Moisés escribe la Biblia o escribe la ley, o escribe, los primeros 5 libros, Moisés puede viajar en el tiempo. Pastor, ¿cómo así? Moisés puede viajar en el tiempo para ver cómo fue que Dios hizo la creación. Puede ver, por ejemplo, hay libros que sucedieron antes de que Moisés existiera. Pero también hay libros que están escritos por Moisés luego de que Moisés murió. O sea, que están escritos en la Biblia y se ve que está escrito como que luego de que Moisés murió. No, Moisés lo escribió cuando estaba vivo. Lo que pasa es que Moisés viajó al pasado, no en una máquina del tiempo. Y Moisés viajó al futuro y pudo escribir lo que pasó en el principio y lo que vendría en los próximos días. ¿Cómo hizo eso? ¿Cómo hizo eso? Desde la dimensión de la conciencia del mundo de arriba, las cosas se ven diferentes. ¿Por qué? Porque desde el mundo de arriba, 2 más 2 no son 4. En el mundo de arriba, Dios multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. O sea, el único que multiplica por 0 y le da mucho se llama Dios. Cuando nosotros entendemos esto y entramos en esta dimensión de conocimiento, nos vamos a dar cuenta que un día en la tierra es como 1000 años y que 1000 años en la tierra es como un día allá en el cielo. Cuando viene a ver el día todavía no ha terminado porque son 1000 años. O sea, hay cosas que estamos viendo aquí que aún se están dando en el mundo de arriba. Porque el mundo físico, ya le he dicho varias veces, es un reflejo de lo que pasa en el mundo espiritual. Primero es el mundo espiritual y luego entonces se manifiesta en el mundo físico. Todo lo que usted quiere ver en esta tierra, primero tiene que buscarlo allá arriba. Por eso vemos a Cristo diciendo, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué nos está diciendo? Conéctense arriba para que puedan ver las cosas de abajo. Pero ¿cómo es que si yo necesito un carro, yo voy y lo compro en la tienda? Sí, pero primero conéctate arriba, ora a Dios para que el Señor te dé los cuartos y tú lo puedas ya comprar. En mi caso, que todavía no lo tengo, los cheles. ¿Por qué? Porque todo lo que necesitamos está arriba. Entonces desde ahí arriba las cosas diferentes. Moisés tuvo en esa dimensión donde fue inspirado y pudo escribir estos libros. Pero antes de que Moisés escribiera, nosotros podemos ver
cómo Dios se comunicaba con algunos hombres para dirigirlo en su vida. Ahora bien, si el primero que escribe es Moisés, muchísimos años luego de la creación, ¿cómo los antepasados de Moisés podían obedecer a Dios? Porque para nosotros es fácil obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no matará. ¿Sí o no? ¿Me está siguiendo? La Biblia dice no matará. Pero Abraham no tenía Biblia. Abraham no tenía Biblia. Noé no tenía Biblia. ¿Ah? José no tenía Biblia. Jacob no tenía Biblia. No había escrito en ese tiempo. Entonces, ¿cómo esta gente podía servir a Dios sin tener Biblia? Y la gente ahora teniendo Biblia se le hace difícil servir a Dios. Lo que pasa es que aquella gente tenía un nivel de conciencia y entendía que cuando Dios hablaba, las cosas acontecían. Sabía el hombre y entendía en su espíritu que es imposible que Dios diga algo y no se cumpla. Sabía el hombre que es imposible que nosotros estemos aquí en esta tierra sin que nadie nos esté dirigiendo, sin que no tengamos un propósito. Ellos entendían que tenían que conectar con el Señor para poder recibir una palabra de Dios. Ellos lo entendieron. Por eso nos encontramos con un Abraham en una tierra llamada Ur de los Caldeos, una tierra totalmente idólatra, donde no se adora al Dios verdadero, donde no se le sirve al Dios de la creación, donde allí se adoran ídolos de madera, de palo o escultura hecha por manos de hombre. Dicen algunas informaciones extrabíblicas que el padre de Abraham tenía un taller de hacer ídolos, que el padre de Abraham tendría un negocio de vender ídolos. Allí en aquella ciudad no se vivía de otra cosa. Allí en aquella ciudad solo se escuchaba hablar de idolatría o de un Dios que no era el Dios verdadero. Pero en medio de ese escenario contrario, Dios le habló a un hombre llamado Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Quizás Abraham no había escuchado la voz de Dios nunca, pero llegó un día donde Dios le dice: Abraham, salte de ahí, porque si te sale de ese escenario contrario, entonces te voy a bendecir, te voy a multiplicar y voy a hacer grandes cosas contigo. Y es lo que Dios le está hablando en esta hora a alguna gente que me está mirando, y es que quizá usted no sabía escuchar la voz de Dios, y hoy Dios te está llamando la atención y te está diciendo: salte de ahí, porque cuando salga de ese estilo de vida, entonces te voy a conectar con el propósito y te voy a bendecir. Para Abraham era extraño escuchar la voz de Dios. Para Abraham era difícil entender. Yo me imagino a Abraham. Ya si fue verdad que me puse loco, diría Abraham, porque yo estoy solo aquí, estoy escuchando. Abraham. Y ahí el Señor dice: sal de tu tierra, Abraham. Sal de tu parentela, Abraham. Sal a la tierra que yo te mostraré. Le está diciendo a Abraham: abandona ese lugar, porque cuando abandone ese lugar, entonces tú vas a conectar conmigo y vas a recibir lo que yo tengo aquí arriba para dártelo allá abajo. Abraham escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le habló. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado a ti y tú no has entendido que es Dios que te está hablando? ¿Cuántas veces quizás Dios te ha dicho: cambia de vida porque tengo algo grande para ti? Y usted no ha entendido que es la voz de Dios la que te está hablando. Tienes que entender e incorporar en tu vida que Dios habla y que nosotros no estamos en esta tierra
manga por hombro. Nosotros tenemos a alguien que nos dirige. Hay un mundo espiritual que nos rige. Y aunque hay enemigos que quieren tumbarte, acabarte, erradicarte, arrancarte, terminar contigo, destruirte el matrimonio, la finanza, tu vida, también el Dios del cielo está interesado en que aprendamos a escuchar su voz para ser dirigidos por Él y alcanzar planes poderosos que Él tiene para tu casa, para tu vida, para tu familia, para ti, para esta generación, para este mundo, para tu ciudad. Alguien debería decir gloria a Dios aquí en esta hora. Te estoy diciendo que es posible que Dios te esté hablando en esta mañana para sacarte de ese ambiente en el que está y colocarte en lugares poderosos, en lugares de eminencia. Levanta del polvo al pobre, al menesteroso del muladar. Él quiere posicionarte. Yo tengo deseo de predicar, usted no quiere aplaudir ni siquiera. Lo vimos hablando. En Génesis 15, capítulo 15, verso 1 dice, Dios habla a Abraham. Dice, después de esta cosa vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no tema Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Dios, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer, dijo también Abraham, mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Señor diciendo, no te heredarás ese tipo. En otras palabras, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero como vemos a Abraham, que la Biblia lo registra como el padre de la fe, cuando no tenía un pastor, cuando no tenía un maestro, cuando no tenía a nadie que le dijera, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que buscar a Dios, tienes que leer. Nadie le decía a Abraham esto, pero en el fondo del alma de Abraham había una necesidad de conectar con ese creador, y por ende podía escuchar la voz de Dios cuando Dios le hablaba. Hoy a las personas le vivimos motivando, le vivimos predicando. Tienes que conectarte, tienes que orar, tienes que estudiar la Biblia, tienes que congregarte, tienes que hacer vida de oración. Y a la gente se le hace casi imposible conectar con el propósito de Dios. Abraham se está quejando. Ya ahora aquí hay una conversación entre amigos. Ahora Abraham le dice a Dios, pero ven acá, tú dices que eres mi amigo y tú no me has dado ni siquiera un hijo. ¿Qué es lo que, cómo que tú me quieres supuestamente? Entonces tú me quieres, tú me amas, y un fulano que no es nada mío es el que me va a heredar. Provocó la voz de Dios y Dios le dice, ese no te va a heredar, sino que yo te voy a dar un hijo para que herede lo tuyo. Habló Dios a Abraham. Podemos ver una conversación cerrada, una conversación entre Dios y el hombre. Desde el principio fue así. Dios hablaba con Adán. ¿Ah? Luego vino palabra del Señor diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está hablando con Abraham. Pero Dios no está hablando solo. Abraham le está escuchando. De esta manera, la gente podía ser guiado por Dios, por escuchar a Dios a través de que Dios le habla. También usted puede buscar la Biblia en Génesis capítulo 35 verso 9, y dice que apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le dijo, y le bendijo, y le dijo,
Dios, le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Quién le dijo a Jacob, no te llamará más Jacob? Dios se le apareció. Dios se le reveló. Dios le dijo a Jacob, ya no te va a llamar más Jacob, sino que te llamará Israel. Le dio esta palabra. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, el Shaddai. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Vemos a Dios hablando con Jacob, con un patriarca, con el padre de las 12 tribus. Vemos a Dios hablando con Jacob. De esta manera, esta gente conectaba con su propósito sin tener palabra escrita. Sin tener palabra escrita recibían promesas. Sin utilizar la palabra logos, ellos recibían información del cielo. ¿Cómo lo hacían esta gente? Porque tenían conocimiento de que Dios hablaba. Tenían conocimiento de que Dios podía hacer grandes cosas. Ahora le promete, naciones grandes saldrán de ti. Ahora le promete, pueblos saldrán de ti. Ahora le está prometiendo cuántas cosas va a hacer desde él. Dice, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham, a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Y se fue Dios del lugar en donde había hablado con él. ¿Qué era lo que Dios había hecho con él? Ayúdeme. Se fue Dios del lugar de donde había hablado con él. ¿Qué fue lo que hizo? Habló con él. Le dio instrucciones. Le expresó palabra. Le hizo promesas. Hay mucha gente hoy que dicen que Dios no habla. Y hay otros que dicen que Dios le habla. Entonces, al que Dios no le habla, o el que no cree que Dios habla, no cree que Dios le habla a una gente. Y tengo para decirle a usted que Dios siempre está hablando. El Señor siempre está hablando. Lo que pasa es que si usted no está en la frecuencia en la que Él está hablando, usted no lo va a escuchar. Usted no lo va a entender, usted no lo va a comprender, usted no va a conectar. Pero cuando usted entra en la frecuencia de Dios, comienza Dios a darle informaciones, a decirle qué hacer, cómo manejarse, qué va a hacer en el futuro, qué puede hacer para salir de cualquier situación. Dios tiene herramientas para darnos a conocer a nosotros sus planes. Luego que terminó de hablar con él, entonces se fue el Señor de ese lugar. Pero ¿y qué decimos de Moisés? Moisés está apacentando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Y este día para Moisés pudo haber sido un día normal, de los días que Moisés sacaba las ovejas al abrevadero, al desierto, al lugar donde estaría siempre. Ese día Moisés, me imagino, se levanta con los mismos ideales de mirar a las ovejas, de chequearse a alguna que esté enferma, de ponerle cuidado para que no se vaya o para que no salga. Pero en medio de ese momento donde Moisés está cuidando las ovejas, dice la Biblia que Moisés levanta sus ojos y allá en una montaña ve un fuego que no se apaga. En aquella montaña Moisés está mirando que hay una zarza que se enciende, pero esa zarza no se apaga el fuego que hay en ella. Una zarza es un estilo de árbol de ese tamaño
tamaño pequeño. Él estaba acostumbrado a ver quizás zarza en el desierto que se prendían, pero se apagaban y el fuego se consumía y ya se iba el fuego de aquí. Pero aquella zarza tenía una particularidad, y era que mientras más ardía el fuego, la zarza se mantenía en pie. Esto llamó la atención de Moisés y dijo: pero es que yo sé que yo estoy aquí, como siempre vengo a traer las ovejas, pero nunca había visto una visión como esta, nunca había visto que aconteciera algo así. Eso me está llamando la atención y voy a tener que subir a ver qué es lo que pasa allá. Moisés ese día se levantó igual, pero se le manifestó una revelación y dijo: voy a ver esta grande visión, voy a ver qué es lo que está pasando allí. Y cuando llega, escucha una voz que le dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú estás pisando es un lugar santo. Ahora usted se está riendo y lo está escuchando y está diciendo: bueno, así fue. Pero usted se imagina que usted se le acerque a esa bocina, no, porque esa bocina, si yo la uso, habla. Que usted se le acerque a la matita que usted tiene, Dani, en su casa, que tiene un vivero, y se le acerca a una mata de rosas un día, y esa mata de rosas levanta un ramito y le dice: Dani, levanta tu mano y adora a tu creador. ¿Tú te imaginas qué va a pasar con eso? Para nosotros es sencillo escuchar esto. La salsa se encendió, la salsa se prendió en fuego. Moisés fue a ver la salsa no se consumía, el fuego no se apagaba. Cuando Moisés se le acerca, escucha una voz que dice: Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde pisa es un lugar santo. Que usted vaya a jalarle a una mata de mango un mango y le diga: jálame ese mango al paso que me duele. ¿Qué usted hace? Ese mango no se lo come nadie, yo creo. O que usted esté sentado debajo de un árbol y le jale una hoja, y esa hoja le diga a usted: no me jale tan fuerte que me duele. ¿Qué usted va a decir? Porque si es un hombre que le habla, o una persona, te dice: sí, está bien, excúsame, te pisé, te golpeé, no hay problema, excúsame. Pero un árbol que te hable, hay que tener buen valor para usted no morirse ahí mismo. Imagínese usted Moisés en un momento determinado. Llega Moisés normalito, como estaba acostumbrado a ver salsa, y se levanta delante de esta salsa, y de esa salsa de ahí escuchó una voz. Escuchó una voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es un lugar santo. Ahora, ¿cuánta salsa había visto Moisés? ¿Quién sabe? ¿Cuántas salsas Moisés se le había acercado? ¿Quién sabe? ¿Cuánta salsa Moisés había visto encendida? ¿Quién sabe? Pero una salsa que hablara, esa fue la única que vio. ¿Por qué? Porque cuando Dios se le quiere revelar al hombre, se le revela de la manera que Él quiera, y el hombre lo entiende si conecta con lo que Dios le quiere decir. Te estoy hablando en español y te estoy diciendo que es posible que el proceso que tú estás viviendo hoy es Dios diciéndote: acércate, que quiero bendecirte, acércate, que quiero ponerte. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, por favor. Dale un aplauso grande al Señor. Moisés escucha la voz: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde pisa es un lugar, cualquiera se muere. Si no hubiese sido un propósito que Dios tiene con Moisés, de una salsa, porque Abraham lo escuchó que sonó esa voz retumbante, y imagino yo que se turbó. Y Jacob fue en sueño que Dios se le reveló y le habló. A veces tú te sueñas con gente que te están diciendo: mira, a esto, a lo otro o aquello. Dependiendo cómo esté tu frecuencia con Dios, es posible que Dios te esté diciendo: hazlo así o no lo haga así. Pero lo que me llama la atención de Moisés no es eso. Lo que me llama la atención de Moisés es que luego que Moisés tiene esta experiencia, entonces el plan de Dios se manifiesta en Moisés y le dice: mira, Moisés, mi pueblo está cautivo en Egipto y yo he decidido libertar a ese pueblo. Ellos han clamado, yo quiero libertarlo, sacarlo de la mano dura de Faraón, y quiero enviarte a ti. Dice Moisés: Señor, pero
Ya están hablando. Nada más no es Dios que está hablando. Ahora Moisés está hablando con Dios también. Señor, pero yo no sé hablar. El Señor le dice, pero yo soy el que doy el habla. Te voy a enviar con tu hijo, con tu hermano Aarón. Le está dando instrucciones de los próximos que va a hacer. El Señor le está dando a Moisés instrucciones de los próximos que tiene que hacer. Y dice la palabra de Dios que todo se lo dijo Dios cómo hacerlo a Moisés. Entonces se armó un vínculo entre Moisés y Dios, que cuando Moisés fue a cumplir con la misión, entonces Dios le decía a Moisés a esto, a aquello, Moisés a lo otro, Moisés por aquí, Moisés por allí. ¿Y qué pasó? Se cumplió lo que Dios dijo. Libertó al pueblo con mano poderosa, para darle a entender a Moisés que lo que él dice se cumple. Y para que hoy nosotros pudiéramos tener conciencia de que cuando Dios habla, se va a cumplir lo que Dios dijo. Ahora Dios no es responsable de lo que Él no ha dicho, pero de lo que Él dijo, te puede morir y lo vas a ver. Si no lo ves tú, lo ven tus hijos. Alguien tiene que verlo y decir, papá dijo esto. Jesús le dijo a los fariseos, Abraham vio mis días y se gozó. ¿Cómo Abraham vio tus días hace muchísimo tiempo? Dios se lo mostró para que lo viera. Pero lo que pasa con Moisés es algo sorprendente. ¿Qué pasa con Moisés? Sucede con Moisés lo siguiente. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio. Éxodo 31:18, son escenarios diferentes. 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Ahora Moisés, aparte de escuchar a Dios, ahora Dios le ha entregado lo que usted y yo tenemos como Biblia. Ahora el Señor le dice a Moisés, dice la Biblia que él escribió en una tabla de piedra con el dedo de Dios los mandamientos y lo que Dios quería que el hombre hiciera para poder tener vida y poder avanzar en la vida y ser guiado por Dios a través de esta palabra. ¿Qué sucede? Moisés está arriba en el monte Sinaí. El Señor está hablando con Moisés, pero cuando están allá arriba, le dice Dios a Moisés, vete allá abajo, porque el pueblo se corrompió y el pueblo ahora está en idolatría. Hizo un becerro de oro y lo están adorando. Hicieron una fiesta. Dijeron, este Moisés tiene muchos días allá arriba, seguro se murió, vamos a adorar otras cosas. Y le dijeron, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Moisés baja a ver lo que había pasado, dicen algunos estudiosos de la Biblia que sus manos, la tabla que Dios le dio a él, se hicieron pesadas en la mano de Moisés y se cayeron y se rompieron. Otras traducciones y otros exégetas o estudiosos dicen que fue que Moisés la estrelló, la piedra, la tabla, y se rompieron. ¿Cuál es el concepto que te quiero dejar en esta mañana? Que esas leyes que Dios escribió estaban decodificadas. Esas leyes estaban claras, las que Dios le escribió al pueblo para que la dijera, o para que la viviera, o para que andara conforme a ella. Cuando Moisés la estrella y se rompen, entonces Dios le dice a Moisés, sube aquí y alízate 2 tablas de piedra y ahora escríbela tú. Ahora está Moisés escribiendo. ¿Escribiendo qué? Escribiendo los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque ahora hay un pueblo grande que no conoce la voz de Dios, conoce la trayectoria de sus padres, pero no conocen a Dios. Ahora Dios a través de Moisés le dice, ahora enséñale a ellos esto que yo te estoy escribiendo. Y aquí entonces
es que nace la palabra logos. Aquí es que nace la palabra escrita. Y aquí es que vienen los 10 mandamientos. Ahora Moisés tiene la virtud de escuchar a Dios, pero también tiene la palabra en la mano para ser dirigido por ella. ¿Sí o no? ¿Qué nos pasa a nosotros? Podemos escuchar a Dios también y también tenemos la Biblia. ¿Por qué la humanidad está como está? Porque la gente no respeta la palabra de Dios. Porque el mundo está como está. Porque el ser humano se cree autosuficiente y quiere caminar por encima de los estatutos establecidos por Dios. El ser humano no quiere respetar la palabra de Dios. Y esa palabra no está escrita ahí solamente por estar. Está escrita porque es el mapa, es el manual que necesitamos para ser dirigidos en esta tierra. Conforme a ella, entonces Dios nos habla en el escrito y comienza a revelarnos ciertas cosas. Por eso te dije, dependiendo de la frecuencia en la que estés, si te sueña algo que está conforme a lo que dice la Biblia, entonces Dios te está hablando. El Señor te está revelando. Ahora, si te sueña algo que esté en contra de lo que dice la Biblia, no fue Dios. Quizás comió mucho espagueti esa noche y se soñó con lo que se comió. Cuando uno se acuesta lleno, dicen los sabios, que fácilmente sueña. Ellos le llaman basura neurótica a eso. Pero cuando Moisés escribe la palabra, Dios está diciendo: voy a tratar con ustedes y les voy a enseñar cómo se puede vivir firme y bien en la tierra. ¿Por qué estamos como estamos? Porque el ser humano no respeta la palabra de Dios. La Biblia dice: no matará, y la gente mata. La gente dice: no cometerá adulterio, y la gente le gusta el adulterio. La Biblia dice: la Biblia dice: amará a tu prójimo como a ti mismo, y la gente no ama a prójimo nada. La gente dice: amará al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y sobre todas las cosas. Y la gente tampoco ama a Dios como debería de amarlo. Entonces, por eso estamos como estamos. La culpa no es de Dios. De tiempo en tiempo los juicios han visitado la tierra. Nunca ha sido la culpa de Dios. Ha sido porque el hombre no quiere obedecer lo que Dios establece en su palabra. La palabra de Dios es el guión. La palabra de Dios es el manual. Usted compra un televisor y dentro de la caja, si no lo compra en una compraventa, viene un manual que le dice cómo usarla. En su vida el manual es la Biblia, la palabra de Dios. Si no la lee, si no la estudia, si no la cree, ¿cómo va Dios a obrar a favor suyo en su casa, en su familia, en su vida? Entonces, yo creo que es el tiempo de que todo el que me esté escuchando comience a vivir conforme a como la palabra de Dios lo establece. ¿Por qué? Porque cuando comencemos a vivir como la palabra de Dios establece, nuestra vida va a ser diferente. Nuestra perspectiva de la vida será diferente. Lo que Dios quiere hacer con nosotros se va a manifestar y vamos a tener un estilo de vida estable y feliz. Hay gente que son millonarios y son infelices porque no respetan la palabra de Dios, y esto les causa un problema y terminan suicidándose. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos gracias. Cierre sus ojitos todo el que está aquí, por favor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la adoración, toda la alabanza. Tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores, Dios. A ti te damos toda la gloria y a ti te damos toda la honra. A ti te damos toda la adoración en esta mañana, mi Rey. Padre, gracias porque fuimos alcanzados por tu palabra. Gracias porque fuimos impactados por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor.
Gracias, Padre, por cada familia representada en este lugar. Gracias, Rey de Reyes, por las vidas que están aquí en esta hora. Gracias por la gente que nos está viendo, Señor, a través de las redes sociales. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios te va a catapultar. La palabra de Dios te va a abrir puertas. La palabra de Dios va a traer cosas a materialización delante de ti. Alguien tiene que levantar sus manos en esta hora y decir: Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la palabra que nos ha dado en este día. Gracias porque nos ha hecho entender tu grandeza. Gracias porque sabemos que tú hablas. Gracias porque sabemos que estás hablando a nuestras vidas, Dios. Padre, te damos toda la gloria en esta mañana. Aleluya.